muchas mujeres de nuestras guerras de la independencia, un personaje muy interesante como Mariquita Sánchez de Thompson, que... Claro, que el sí, otro día hablábamos, sí, Felipe, y que decíamos que lo único que queda en la historia es que Mariquita prestó su casa para que se cantara el himno. que no sabemos si así fue realmente. Tampoco, no sabemos si hacía esa tertulia. No sabemos, porque la tertulia sí se hacían y era la más Sí. importante de Buenos Aires. No sabemos si se cantó el himno porque en realidad esto viene de un cuadro que se pintó un siglo después por un pintor chileno llamado Subercasó. Pero lo que sí Mariquita hizo fue permanentemente luchar por sus derechos propios y los de la mujer. Eso fue impresionante. ¿Cuántos años tenía ella cuando la querían casar? 17 años. Sí. Y le escribe al virrey Sobremonte, que era inédito que una chica le escriba a un virrey solicitándole una dispensa matrimonial para casarse con su primo, de quien estaba enamorada. Y ya sus padres habían arreglado un matrimonio por conveniencia, por lo tanto la madre litiga para que ella no se pueda casar con su Y ella le escribe al virrey y le dice, me quiero casar con fulano. Casar por esto, por esto y por esto, sí, por el amor. Hace un alegato en favor del amor en una época que el amor no era un ingrediente importante para el casamiento, sino que en las clases altas era la conveniencia. Y realmente el virrey accede y le concede el permiso de matrimonio, ¿no? Y después era una mujer que va a defender los derechos femeninos muy tempranamente en Argentina, ¿no? Claro. Después, bueno, toda una saga de las escritoras, Eduarda Mansilla, Juana Manuela Gorriti, Juana Manso, una mujer extraordinaria. Defensora de la educación pública, de los colegios mixtos, que era una gran novedad para la época. Todas las socialistas, las anarquistas, las que lucharon por los derechos de la mujer. Claro. El derecho a trabajar también, que era un debate importante. Es decir, no solo el derecho a estudiar, sino a trabajar. A trabajar, que era, históricamente la mujer no tenía que trabajar, ¿no? Y porque de esa manera, claro, tenía el control. Claro, el control lo tenía el hombre, no tenía libertad, porque la verdadera libertad viene con la independencia económica. Exactamente. Y uno ve a lo largo de la evolución de la historia de la humanidad el terror del hombre a la mujer, el temor del hombre a la mujer. ¿Pero qué es ese miedo? Es un miedo que tiene sus orígenes antropológicos en este ser que da vida, originalmente, en un ser que puede dar vida, porque en principio... En los tiempos de la prehistoria, el hombre no tenía idea de que participaba en la concepción. O sea, la relación sexual y la concepción no aparecían como causales. Claro. Hasta que se van enterando que sí tienen que ver y va cambiando del matriarcado al patriarcado. Aparecen los obeliscos, los símbolos fálicos, los bastones de mando. La mujer va quedando condenada al rincón de las hornallas y la casa, y aparece entonces la sociedad guerrera, donde claramente hay una casta de hombres que manejan la guerra y también la política, ¿no? Claro. Y la mujer, que siempre cuestionó eso, se la va tratando de dejar en un lugar apartado y que no participe en la política, ¿no? Claro que sí. Bueno, aquí estamos, Valeria, sí. Felipe, buenas noches. ¿Cómo estás? Quería preguntarle qué personajes de hoy considera que serían históricos. Bueno, yo creo que la historia los va a tener a todos van a ser históricos, ¿no? Pero me parece que hay gente que pasa la historia. Yo creo que de los recientes, sin duda, Néstor Kirchner es un personaje que es histórico, ¿no? Es una persona que cambió la forma de plantear la política ante nosotros. Y Cristina creo que es un personaje claramente histórico también, ¿no? ¿Cómo cree que va a ser recordado este gobierno? Bueno, vamos a ver cómo sigue. Este es el segundo periodo, que siempre son más complejos, pero me parece que en principio lo hecho hasta ahora va a ser recordado como un gobierno que cambió la agenda, que modificó las relaciones internacionales del país, que modificó esta cuestión del endeudamiento, que nos da mucha libertad frente a los organismos. A veces no lo valoramos esto, pero si nosotros hubiéramos ido con el nivel de endeudamiento que recibimos en el año 2003, hoy estaríamos metidos hasta acá en la crisis mundial. Esto es así, es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, seguimos con las preguntas. Matías, que está aquí, sí. Quería saber cuál fue el prócer más mujeriego, si se puede hacer un ranking, y si es un mito lo de Belgrano, que era gay. Sí, empecemos por el final. No habría ningún problema que Belgrano fuera homosexual, pero no lo era. O sea, no lo era, era un hombre bastante enamoradizo, tuvo dos grandes amores. María Josefa Ezcurra, la primera, la hermana de Encarnación, una mujer muy audaz para la época porque se había casado, su marido era un contrarrevolucionario que se enoja con la Revolución de Mayo y se va, con lo cual ella queda casada, no había divorcio, una situación complicada, y ya venía enamorada de Belgrano y lo va a seguir a sus campañas, está en el éxodo jujeño con él, bueno, una cosa muy rara para una chica de la alta sociedad como era Josefa Ezcurra. Va a tener un hijo con él, Pedro Rosas, porque lo va a adoptar Juan Manuel
y Encarnación, que se acababan de casar, y como este era un parto vergonzante, porque era producto de una unión ilegítima, en el sentido que no se pudieron casar, el hijo de Belgrano termina siendo adoptado por Rosas, bajo el nombre de Pedro Rosas y Belgrano. Sí, se acababan de casar Juan Manuel y Encarnación y le adoptan al chico como propio, ¿no? Y luego María Dolores Helguera, que fue su gran amor también, una chica muy jovencita que también con la cual tampoco se pudo casar. Porque, ¿Y el más picaflor? El más picaflor probablemente Monteagudo. Bernardo de Monteagudo. Nunca lo hubiera sospechado. Muy buen mozo, según dicen. Sí, era muy buen mozo. De mucha labia, ¿no? Eso, mucha yo te iba a labia, decir, debe haber sido, pero... Y él dice en un escrito en la Gaceta, genial, donde dice que si se quiere conquistar el corazón de la mujer hay que hablar muy bien en favor de la patria, que es una forma de conquistar. ¿De la patria? Sí, de hablar, de discursos muy encendidos, y que las mujeres tienen un alto poder de convicción sobre los hombres. Entonces, las patriotas cumplen una función muy importante en la revolución. Bueno, lo voy a mirar de otra manera, a don Bernardo de Monteagudo. Jorge, sí. Felipe, hay una movida que pide a gritos cambiar las imágenes de ciertos próceres de los billetes de la moneda nacional. ¿Qué opina? El billete de 100 que tiene la... Yo soy parte de esa movida. Estamos, hace un tiempo venimos tratando de que sea Juana Zurduy, una extraordinaria mujer, la heroína más importante de nuestra independencia, ¿no? Está a la altura de cualquier prócer nacional, sin ninguna duda. Algunos cuestionaron de que nació en Bolivia, pero también Saavedra nació en la actual Bolivia, pero en aquel momento territorio de las Provincias Unidas. Así que me parece que sería hermoso tener una mujer, y una mujer como Juana, en el billete de 100 pesos. Sería muy por ejemplo, borrarlo a Roca, por ejemplo. Sí, borrarlo a Roca, claro, porque el billete de 100 pesos está a Roca y habría que cambiarlo por Juana. A Roca como genocida. Sí, como genocida. Sin dejar de valorar las cosas positivas que hizo Roca, pero la verdad que el billete hace referencia a la campaña, porque en la parte de atrás está el famoso cuadro de la campaña al desierto, ¿no? Sí, yo nací en General Roca. Claro, así que... Ahí está. Jorge, por favor. Felipe, ¿cómo crees que la historia va a recordar a Felipe Piña? Y no sé, la verdad que no tengo idea. Ojalá que bien, qué sé yo. Yo lo que puedo decir es que lo hago todo esto con mucho amor y mucha pasión, y que con eso me alcanzaría, con que digan que hubo un tipo que trató de cambiar la historia, en el sentido de que trató de que la historia llegara a millones de personas y que la quieran y que la apropien, que se la apropien, porque la historia es un patrimonio social colectivo, no tiene dueño. Entonces, ojalá que mucha gente la haga propia. Esa es mi mayor ilusión, digamos. Bueno, cuando se haga historia, este programa saldrá, porque como ahora existe la posibilidad de guardar imágenes también, ¿no? Claro. Saldremos allí. Bueno, tenemos por allí sí, Analía, por favor. Felipe, ¿qué fue lo mejor que heredamos los argentinos de nuestros fundadores y de los eventos que delinearon la República? ¿Qué fue lo mejor para rescatar algo positivo? Lo mejor es, por un lado, la utopía, que es muy importante para todo país. No es una pérdida de tiempo, es la ilusión, es lo proyectual, aquello que probablemente nunca alcancemos, pero que te hace caminar hacia algo, hacia un objetivo, los ideales, que no tienen que ver con el éxito. Los ideales se pueden concretar o no, pero son ideales por los que vale la pena luchar y que hay que tener siempre presente. Como decíamos recién, equidad, justicia, industria, educación, son valores completamente vigentes al día de hoy, que vienen de ahí, vienen de Mayo. El coraje, la honestidad, la coherencia, el poder mirar a tus hijos a los ojos con la tranquilidad de que lo que estás diciendo se corresponde con lo que estás haciendo. Esas cosas vienen de ahí, me parece, ¿no? De gente que lo dejó todo, que no se quedó con nada, que la pasó muy mal en general, manteniendo sus ideas hasta las últimas consecuencias, ¿no? Aquí está Héctor también, sí. Sí, Felipe, hablando de mujeres y hablando de peronismo, Sí. ¿qué comparaciones vos podrías establecer entre Evita y la presidenta Cristina Fernández? Son dos personas muy distintas, en momentos muy distintos, pero creo que hay una clara vocación por lo que es la política, por ejercer la política, por entender que la política es la herramienta del cambio, ¿no? Creo que esos son puntos centrales, las dos de mucho carácter, muy necesarias en Argentina. El carácter para la política en Argentina es fundamental, particularmente siendo mujer. Y las dos de alguna manera llegan al poder a través de su marido, ¿no? Lo cual habla también de la dificultad de acceder directamente una mujer al poder, ¿no? En el caso de Evita, totalmente imposible, porque la mujer ni votaba ni podía ser electa en aquel momento, así que la única forma era llegar por otro lado al poder, como ella necesitaba, y sabía que necesitaba poder, no solo gobierno, sino poder
para hacer todas las cosas extraordinarias que hizo Evita. Entonces creo que ahí está también la vocación de poder que a veces se critica, pero que en nuestro país, si no lo ejerces, te pasan por encima. Los grandes grupos, los poderes, es un valor importante. Que hay la que saber. construcción del poder. La construcción del poder, ¿no? Y con consenso, que estamos hablando, por supuesto, de la construcción del poder con consenso, ¿no? Allí está Brenda. Sí, Brenda. Bueno, Felipe, hasta hace un par de años el peronismo y el radicalismo eran como una especie de River Boca. ¿Qué le pasó a la UCR? Y bueno, se fue al descenso, se fue a la B. Se fue a la B por elecciones propias de sus actitudes increíbles de sus máximos referentes, ¿no? Lo de Cobos, alguna gente pensó que era gratis, que no tenía costo, que la traición no se paga. La traición se paga, sí, claramente se paga, ¿no? Una persona que fue electa para representar al Poder Ejecutivo en el Parlamento termina traicionando al Poder Ejecutivo y eso parece ser su mayor virtud, ¿no? En una sociedad que se equivoca, como se equivocó muy fuertemente en ese momento, así como el gobierno se equivocó también en cómo planteó el debate de la 125, pero claramente el vicepresidente actuó de una manera absolutamente incorrecta y eso creo que se paga con el tiempo, ¿no? Era una persona que no tenía ninguna capacidad de liderazgo, ni no tenía nada para decir ni para ofrecer, más allá de mi voto no es positivo, disculpe si me equivoco, ¿no? O sea, ¿no te pasó cuando escuchaste esa frase que dijiste qué quiso decir? Claro, si sí o si no. No, porque claro, en vez de decir sí o no... Claro, por la negativa. ¿No? Para bueno, la vuelta que dio. Claro, yo digo, es inconsistente completamente. Claro. Y después, bueno, yo creo que la elección del candidato Alfonsín también, suponiendo que la herencia en sí misma aporta virtudes, se demostró que no, ¿no? Julieta, la última preguntita. Y lo último, sí, nada más, que es las alianzas, ¿no? No te puedes aliar con los enemigos históricos del radicalismo, digo, hay un límite, me parece, ¿no? Y la gente eso se lo facturó muy fuertemente, ¿no? Sí. Felipe, respecto de la enseñanza de la historia en las escuelas públicas, ¿considera que la bibliografía que se utiliza es la adecuada? Está mucho mejor, perdón. Sí. Sí. No, eso por un lado, y por el otro, ¿qué autores le parece que son infaltables? Bueno, yo creo que mejoró mucho la enseñanza de la historia y la calidad de los manuales que tienen mucho más que ver con lo que nos pasa y con la realidad y con el pasado argentino reciente, que es muy importante. Y después, bueno, en cuanto a autores, hay muchos autores que podríamos mencionar, pero me parece que para poner gente de diferentes corrientes, Tulio Alperindongui es seguramente el mejor historiador argentino vivo que proviene del liberalismo. Hay historiadores marxistas de alto nivel como Milcíades Peña, historiadores de la derecha católica como Ernesto Palacio. Por eso te digo, hay para todos los gustos y a mí me parece que una biblioteca escolar tiene que contener todas las ideas para que el chico pueda elegir orientadamente. Revisionistas como José María Rosa, liberales académicos como Ricardo Levene. Así, yo creo que todos esos tienen que estar en una biblioteca escolar para que el chico acceda a la fuente, para que de dónde sale todo esto, quién lo dijo, ¿no? Que me parece muy importante. Bueno, y quien lo ha dicho en el programa con mucha claridad y como siempre el placer de tenerte, Felipe Piña, muchísimas gracias. Gracias a vos y ha a sido todos. bárbaro realmente Me tenerte. sentí muy cómodo, muchísimas gracias a Bueno. todos. Y acá contestamos esta pregunta y le decimos, por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Cuál es la pregunta o cuál es el interrogante? El pueblo, ¿qué quiere saber? Chau y gracias.